Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy lamentable que ocurre en la historia contemporánea, pero que a través del cual podemos ver la insanía de ambos actores. El- una parte del Estado que utiliza la violencia y el desastre y los peores recursos para combatir al enemigo, pero también la insanía de un grupo criminal como Sendero Luminoso, que en este hecho, me estoy refiriendo a la masacre de Churacay, se nota su frialdad, su fanatismo, su postura casi providencial, según la cual cuando se mezcla la extrema ciencia y se convierte en ideología esta con la extrema religión, pues llegas a cosas absurdas como que la historia tiene que cumplirse sí o sí, como una especie de fatalismo histórico, que hay tales pasos en la historia y tal paso se va a cumplir sí o sí, cuando en realidad sabemos que los pasos en la historia no se cumplen porque deben cumplirse, como algo autónomo, fuera de su lugar, fuera del acto humano, voluntario, las circunstancias, sino que posiblemente se cumpla algo así, algo parecido, y que es el hombre mismo el que puede hacerlo. Pero lo más siniestro de esto es cómo Sendero, eh, pisando y matando, ¿no? A todos, sacrificando vidas humanas, diciendo que la vida no cuesta nada, que hay que dar el sacrificio, no cree que va a cumplirse y opera en este sentido, ¿no? Matando gente, no preocupándole la vida misma, ¿no? Pero también del otro lado, ¿no? De los que lo combatieron radicalmente, podríamos decir la extrema derecha, pues la concepción de que no importa cuántos puedan morir si es que vas a destruir a ese enemigo. Ambos son igualitos, ¿no? Representados en el Fujimorismo, ¿no es cierto? La extrema derecha que hoy ostenta partidos como partidos, yo diría más bien panacas, ¿no? Clanes o organizaciones criminales como Alianza para el Progreso, Podemos, am, este Partido de Soto, el Fujimorismo, el señor Montoya, entre otros, ¿no? Entonces, este hecho de Uchuracay, que ocurrió hace 41 años en Iquicha, en Uchuracay, nos hace ver cuán fríos son ambos actores que protagonizaron estas barbaridades. Bueno, vamos a contar un poquito para que ustedes lo comprendan. En 1962, después de la Revolución Cultural, donde es un fracaso y sale Mao por un tiempo y luego vuelve, los comunistas de China se fanatizan, ¿no? Y culpan a que la responsabilidad de todo este desastre fue de los campesinos. Entonces, una facción, una ideología más radical dice, ya no hay que confiar en los campesinos, ¿no? Y eso se ve con Pol Pot cuando elimina a los campesinos, al pasado, en Kampuchea, Camboya, y la banda de los cuatro que le siguen a Mao Zedong, y se fanatiza, se radicaliza el comunismo. Entonces el comunismo comienza a postular de que como el gran culpable de la revolución, del fracaso de la revolución cultural, que era un proyecto mediante el cual China debía pasar de país feudal a país industrial, y esto ustedes saben que no es de la noche a la mañana, son procesos de miles de años, 10.000 en muchos casos, ¿no? ¿No? Entonces son procesos de miles de años, ¿no? Que querían saltarlo en un quinquenio, ¿no? Entonces esto fracasa desde el inicio, y entonces en el maoísmo se ve una doctrina según la cual hay que imponer a rajatabla el comunismo,
como sea, con sangre, con ríos de sangre, no importa. Y se parecía, si se dan cuenta ustedes, mucho a las doctrinas de extrema derecha, que hay que imponer el capitalismo como sea. Por eso China es así, pues. China reúne los dos más brutales sistemas del mundo, ¿no? El neoliberalismo brutal y el comunismo brutal también, ¿no? Y es un imperio brutal, ¿no? Mm, que también hay pues focos de eso, nidos de eso en Occidente, o sea, no creamos que solo China, Rusia, muchos países del este, Irán, Corea del Norte, en fin, ¿no? Nicaragua, Cuba, Venezuela, El Salvador, ¿no? También hay regímenes de derecha, Bolsonaro y, y algunos regímenes de derecha, ¿no? Entonces, esa doctrina, ¿no es cierto?, viene con Abimael Guzmán, y Abimael Guzmán tiene como norte batir el campo. O sea, para que el comunismo triunfe hay que batir el campo. ¿Qué significa batir el campo? Desaparecer los campesinos, no contar con los campesinos. Y ellos tenían esto, ¿no? El tercio comunista, ¿no? El partido, el ejército guerrillero popular y la base comunista. Así que el que no se adhiera al comunismo muere. Y entonces así comenzó a matar campesinos, dirigentes, comenzó a perseguir la cultura andina, llamaba de tradicional y reaccionaria, ¿no es cierto?, dentro de su esquema maoísta de que este es un capitalismo burocrático, bla, 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 bla. Así le hablaba de los campesinos, ¿no? Entonces hay que batirlos. Entonces comenzó a tomar comunidades, como digo, matar dirigentes, desaparecer comunidades, desaparecer fiestas, imponer todo lo que ellos llamaban el tercio comunista, la doctrina comunista. Pero nuestro campesino, pues no es un campesino que tiene nada que ver con el Mao Zedong, el comunismo. No, es un campesino que a lo largo de 15.000 años, no diría yo ni campesino, ¿no? Porque no existe también como campesino, ¿no? Los vínculos campo-ciudad son muy fuertes siempre y nadie sabe quién es campesino, quién no. Vive en la ciudad, vive en el campo con esto del control de pisos ecológicos. Entonces, hace 15.000 años los Andes ya habían desarrollado todo lo que es la democracia a través de la reciprocidad, las alianzas de diferentes pisos ecológicos, manejo vertical de pisos ecológicos y todo ello que siguió en la colonia, siguió en la república. En la contemporaneidad hicieron los mercados y las sociedades actuales con la lógica andina, ¿no? Entonces, los maoístas, que son sobre todo hijitos de papá, hijitos con tradición occidental, que vivían en las haciendas, hijitos de hacendados, sobre todo universitarios, ¿no? Que habían vivido en las haciendas, lejos de los indios, ¿no? Se decían andinos, pero como no eran recibidos en Lima por la oligarquía, aquí eran racistas, se diferenciaban de los indios, ¿no? Entonces, Abimel Guzmán mismo, ¿no? Es un tipo esquizofrénico, ¿no? Por un lado es el hijo de un no reconocido, de un gambonal, en la servidumbre de su mamá, ¿no? Tenía esas dos esquizofrenias, ¿no? Un tipo fanático, inteligente, pero fanático, desvinculado de la sociedad, sin una historia emocional ni de equilibrio, ¿no? Un fanático que fue a China, ¿no? Y tenía un mundo de libros más que de la realidad, porque hay que leer las dos cosas, ¿no? Libros y la realidad. Tienes que pisar tierra, sentido común. No, eso no tenía Bimel, ¿no? Como no lo tenía Fujimori, como no lo tiene la derecha bruta y achorada, que ahorita está destruyendo el país, ¿no? Entonces, estos dos extremos siguen haciendo historia, ¿no? Entonces, Bimel Guzmán va y comienza a matar poblaciones en Iquicha, Sancos y todos ellos, y las poblaciones pues, se rebelan, ¿no? Y bueno, por eso entonces en el ejército había un general, Guamán, después antes estaba Clemente Noel, que decía, no, hay que primero convivir con la población. Pero ustedes saben que el ejército del Perú estaba entrenado por los norteamericanos, la Escuela de las Américas en Panamá, que a su vez tenía pues el sangre en el ojo por haber perdido Vietnam, ¿no es cierto? Pues sus tácticas no dieron resultados, no supieron cómo funcionan las guerras de guerrillas, la guerra que se introduce en la población. Y ellos crearon una doctrina, ¿no? Si no puedes encontrar la pulga, mata al perro, ¿no? Entonces también comenzaron a matar poblaciones enteras, ¿no? Como el terrorista no se identificaba, no tenía uniforme, nada, con esta nueva táctica, mataban poblaciones enteras. Entonces, de tal manera que ambos extremos, el terrorismo de Abimael y el terrorismo de Estado, ¿no? Comenzaron a matar pueblos
matarse entre ellos y al final más eran los pueblos que se mataban, ¿no? Entonces, como ya había muertes, sospechas de que el ejército estaba usando esta táctica pueblo contra pueblo, campesino contra campesino, porque Sendero no vino a matar oligarcas, nada, porque ya la reforma agraria se va a dar en el Perú, la sociedad andina tiene sus propias formas de hacer su revolución, ¿no? Y era una ideología tan descabellada. Entonces comenzó a verse, a saberse ya en la ciudad que habían, desde el 82, fines del 82, ¿no? 83 ya empezaba una matanza de pueblos, ¿no? Y entonces así fue que tontos los periodistas también que no sabían, que no conocían, ¿no? Que no calibraron el momento, ¿no? Se fueron a averiguar. Y obviamente, ¿no? Asusados por el ejército, que tampoco sabía de los periodistas y que tampoco le convenía que se difundiera, ¿no? Esto, eh, pues cayeron presas de la confusión, pero también la manipulación, entre confusión y manipulación, ¿no? De la población y fueron masacrados, ¿no? Bueno, ahí sí recién se supo ya de Sendero, de todo lo que ocurrió, porque eran 8 periodistas, ¿no? Muchos de ellos incluso de familias, como se dice, aristocráticas de Lima, ¿no? Incluso las fotos que se rescataron de la muerte de uno de ellos fue por la obra de su padre, que tenía mucha influencia y pudo rescatar, porque se censuraron muchas fotos. Y se formó la Comisión Vargas Llosa para tapar al Estado, porque el Estado era responsable de esto. Claro, obviamente, ¿no? Uno comprende, porque si decían que habían sido los del ejército que habían asusado, los de Sendero moralmente ganaban y estábamos en una guerra. Fatalmente a veces tiene que ocultarse las cosas. Y para esto también se prestó un antropólogo, exalcalde de Cusco, ¿no? Entonces, Vargas Llosa dijo, ¿no? Sostuvo que, y acá viene otra historia, que estos pobladores eran unos salvajes y que no habían confundido, ¿no? Pero ahí pues salieron los historiadores y dijo, ¿cuál salvajes, no? Ahí salió la historiadora Cecilia Méndez, una de las más brillantes ahorita en este momento, y dijo, no, estos hombres siempre han sabido de políticas, han sabido con qué se han enfrentado. El campo no es como tú crees, que es un gueto, ¿no? El campo está en permanente contacto con la ciudad, los familiares están en las ciudades grandes, en Lima, en Cusco, en Arequipa, Trujillo. Y ellos sabían con quién se enfrentaban, porque ya en la República se habían opuesto al Estado Borbón que había fundado San Martín y Bolívar. Se habían levantado porque ese Estado es contra los indios. Ustedes saben que la independencia fue contra los indios, para evitar otra rebelión como la Tupac Amaru, ¿no? Y hacer la finta de la independencia y en realidad meter a los ingleses, franceses y luego norteamericanos acá para continuar la misma cosa. Y ella demostró pues que no eran tales salvajes, ¿no? Y a partir de entonces se hizo todos unos estudios sobre las estructuras andinas, se volvió a estudiar la reciprocidad, las instituciones andinas, y hay toda una historia que cambió. Entonces, Uchuracay es un momento importante, yo creo, lo que ocurrió con los periodistas, no solo por los periodistas, sino porque a partir de entonces comenzamos a ver mejor con otros ojos, con otra episteme, otro enfoque, otras luces, otros faros que se encienden hacia sitios que no habíamos visto de esta permanencia andina, de esta institucionalidad andina que también se defendía. Y comenzamos a entender de más cerca la locura, la estupidez, el fanatismo que es Sendero Luminoso, que se parece mucho al fanatismo del señor Castillo y el fanatismo y el oscurantismo de ciertos sectores del Estado peruano, ¿no? Que se parece mucho, ¿no? A las órdenes que mandaron disparar a los chicos en las protestas del 2022-23, o a lo que hizo los Montesinos, a lo que hizo el Grupo Colina, o a lo que recomienda el señor almirante de Piscina, Montoya, o a lo que hablan muchos de la extrema derecha fujimorista, o del partido de Acuña, Podemos y todos estos no extremistas de derecha, ¿no es cierto? El Montonero o Rafael Rey o Barba Caballero, ¿no? Entonces, entonces nos dimos cuenta de cómo piensan estos dos fanatismos, ¿no? Que están en ambos lados, pero que se juntan al final, como ahora en el fujicerronismo, ¿no? Y nos hace pensar que eso sigue vigente, que hay que tener mucho cuidado, que esa no es la manera de gobernar, que no hay que dejar eh, espacios para que estos fanatismos y estos extremismos gobiernen, que no hay que cejar en la lucha por institucionalizarnos, por seguir peleando por una participación ciudadana plena, extensiva, de calidad, sustentable,
instituciones fuertes en base a contrapeso de poderes, Estado de Derecho, economía social de mercado, que debemos sí fortalecerlas, porque si no lo hacemos eso, va a haber más uchuracáis, van a haber más muertes de las protestas, van a haber más golpes de Estado contra el Congreso, contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Judicial, que ahora se quiere hacer, totalitarismos que ahora quieren darse y en la cual se juntan las extremas derecha e izquierda. Entonces, lo que ocurrió en Uchuracay nos hace ver cómo es que la izquierda y la derecha extremas, los extremos, porque hay una izquierda liberal, hay una izquierda respetuosa de las leyes, el Estado de Derecho, el mercado, y también hay una derecha de la misma, pero los extremos, ¿cómo es que se enseñorean cuando no hemos hecho las cosas, cuando no le hicimos bien el Perú, cuando no, porque este Churacay ocurre en medio de la crisis final de los partidos políticos, ¿no? Que cayeron desde el 56, ya el APRA, que se volvió en una organización criminal y ya no podía controlar pues ya no tenía legitimidad. Y en medio de esta crisis política, del tejido, de la participación, del Estado de Derecho, contrapeso, se dan siempre estos fenómenos. Y para evitarlos hay que fortalecer eso que digo, ¿no? Participación ciudadana, Estado de Derecho, contrapeso de poderes, ¿no es cierto? Institucionalidad, economía social de mercado, libertad y democracia. Entonces, que eso sea lo que nos enseña este Uchuracay a 41 años y cómo todavía las condiciones que han ocasionado siguen y tenemos que seguir luchando para que nunca más haya Uchuracáis, nunca más dictaduras y nunca más fascismos ni extremos ni extremo comunismo. Muy buenos días y hasta otra ocasión.